Ya estamos de regreso y continuamos con nuestro primer invitado, el doctor Marco Villarroel, presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha y docente universitario. El tema que lo estamos abordando es el relacionado con la enmienda constitucional en lo que tiene que ver con la comunicación como un servicio público. Marco, lo que dejamos como tarea pendiente. La comunicación venía siendo manejada a través de medios que eran empresariales, corporativos, que satisfacían inclusive intereses económicos y particulares de grupos. Esa situación fue muy cuestionada durante mucho tiempo. Había la necesidad de un cambio, pero el cambio, de lo que a usted le entiendo, no es el que debió haberse registrado, claro, desde luego, en el país. Sí, así es. Nosotros desde muy jóvenes hemos siempre luchado por una ley de comunicación. Yo recuerdo las actividades que hacíamos cuando éramos estudiantes, después cuando fuimos profesionales, al amparo incluso de lo que disponían los instrumentos internacionales de UNESCO, que pedían no solo leyes de comunicación, sino políticas nacionales de comunicación. Ha ido pasando el tiempo, circunstancias, y últimamente se ha retomado. La posición de los industriales, de los propietarios de los medios, siempre ha sido la misma, oponerse a la ley. Pero la posición de nosotros, los trabajadores de la comunicación, ha sido, sí, que tiene que haber una regulación, pero no solo que regule la situación entre el gobierno y los medios, porque en la mitad están los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el punto de vista de ellos? Con respecto al tema de la comunicación como un servicio, le estamos viendo con un ámbito propio de un régimen autoritario. Lo que se siente es autoritarismo, el querer manejar, el querer disponer, el querer controlar los contenidos, los alcances. Fíjese que en lo que dispone la ley y el reglamento de comunicación, son tantos los intentos, pero es poco lo que se puede realmente demostrar que se ha avanzado. Son cosas esporádicas y complejas, porque ahora, a propósito de lo que ocurrió en Francia y con la revista satírica humorística, no nos queda más remedio que pensar que aquí también están siendo censurados, llamados la atención los caricaturistas, los que hacen humor. Entonces, todo eso está todavía por discutirse, por debatirse y de cumplirse. Solo le diré una cosa más, el tema de la distribución de frecuencias, ¿no? Entonces, no es que no se ha hecho, no es que se ha transformado la comunicación en el país, porque el discurso de las autoridades, por ejemplo, la Superintendencia de Comunicación, es que vivimos aquí un paraíso, la comunicación, que todo el mundo tiene derechos, ¿no? Que todo el mundo tiene acceso a, y de lo contrario, vaya a las autoridades pertinentes, dice. No se puede ir a las autoridades pertinentes. Todo el andamiaje de las autoridades en todos los sectores están siendo nombrados por este famoso el sistema de control, de control ciudadana, ¿no? que maneja todos los nombramientos. ¿Qué va a hacer el Colegio de Periodistas de Pichincha, por ejemplo, para entregar sus aportes si necesitan plantear esas tesis? Sí, muchas gracias. Le agradezco la pregunta. Hemos llamado a la Asamblea Nacional a que escuche a los periodistas nuevamente. Todos nos han dicho, ¿pero para qué? Si las cosas están resueltas. Ahí lo que tienen que hacer los asambleístas es cumplir la orden suprema. Sin embargo, nosotros apelamos a las autoridades de la Asamblea y apelamos a los legisladores, a los asambleístas, a que escuchen serenamente la posición de los trabajadores intelectuales, a los trabajadores de la prensa, con respecto a la ley, a la reforma, a la Constitución, a la enmienda, que tiene mucha trascendencia en la actividad profesional, en la actividad de los comunicadores, que tiene mucha trascendencia en los derechos de las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos leen. El asunto no es muy sencillo. Que tengan en cuenta que mañana terminará este gobierno y todo ese enorme aparato de propaganda servirá para otro gobierno y nos vamos a dar cuenta ahí sí, si es que ahora no haya suficiente madurez y raciocinio para darse cuenta el impacto de estas reformas, lo que significará para las organizaciones sociales. Para nosotros, como Colegio de Periodistas, el asunto es de primordial importancia porque estamos identificando una paulatina persecución a los gremios, con el famoso decreto 16, con esto de tener que presentar documentos financieros, realización de actividades a entidades que no tienen nada que hacer. Las ONG están absolutamente bajo el control del gobierno y de lo contrario no pueden funcionar. No es un ambiente de seguridad, no es un ambiente de confianza. Pero no es de
mayor responsabilidad también? Es decir, si un gremio funciona, si hay un colegio, si hay una federación, ¿no debería acudir para que respete todas esas es que de alguna manera lo que está ocurriendo es que dentro de los gremios tenemos nuestros propios códigos de ética, ¿no? No necesitamos, en este caso, especialmente con la libertad de información, con la libertad de expresión, instancias de fuera, que no son instancias que tienen que ver con la justicia, con el equilibrio, con dar al pueblo, por ejemplo, lo que necesita, sino son intereses creados, no solo desde lo privado, que son grandes corporaciones, porque, permítame decirle, han desaparecido algunos grupos de medios y han aparecido otros. Solamente hubo sustitución. En algunos casos sí. No, yo quiero señalar en este caso... ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo? El grupo Yunda. ¿Apareció o existía? Aparecido en este gobierno. Yeah. Es un nuevo grupo de medios. Es un nuevo grupo monopólico, el grupo de la Radio América, ¿no? Que de paso digo también, porque me corresponde hablar a nombre de mis compañeros periodistas, la estabilidad, los sueldos, la seguridad en el trabajo, la necesidad de capacitación. Son cosas que no se atienden a esto frente a un mundo tan competitivo y tan complicado por el tema de las tecnologías. Pero precisamente la ley de comunicación obliga a todo esto, a que haya capacitación, a que haya estabilidad, a que haya una buena remuneración. Pero que se tal como le señalaba hace un momento, el 95% de la ley no se cumple. Y se cumple solo cuando hay intereses políticos. Quiero preguntar a toda la ciudadanía un caso. Si es que se proclama el Estado aquel de la comunicación como servicio público, ¿cómo entender el problema de que un extranjero multimillonario, propietario de muchísimos medios de comunicación en América, de radio, de televisión y de ahora de prensa escrita, adquiera el matutino de mayor circulación en Quito y uno de los más importantes del país? No hay ahí quizás conflicto. Si es que ya se considera la comunicación como servicio público, ¿cómo la venta de un medio de comunicación tan importante a un extranjero, que además casi está prohibida por la ley, porque ahí hay un esguince jurídico digno de replay, porque hay que leer lo que dice el reglamento, ¿no? Dice que se considerará la frecuencia solo a los países que han hecho ayuda al país o a los que han prestado... No, eso no puede ser en la legislación internacional. De hecho, la Comunidad Andina de Naciones prohibió la venta de medios de comunicación a personajes extranjeros porque son medios estratégicos. Veamos, si es que se considera la comunicación como servicio público, ¿cómo entender la venta de un periódico de gran importancia a un extranjero multimillonario? ¿Cómo lo entienden ustedes eso? Es un asunto peligroso que no debería darse. Los medios de comunicación no deben estar en manos de personas extranjeras. Este es mi punto de vista personal. Yo lo voy a proponer al comité, al directorio del Colegio de Periodistas, vamos a discutir esto. Y que se cumpla, porque desde hace más de 10 años uno de los más importantes, el más antiguo canal de televisión del Ecuador es en manos de extranjeros, está en manos extranjeras. Y si además nos aplican lo del Tratado de Libre Comercio con Europa, que tiene también, que no se conoce todavía sus segmentos con respecto a los medios de comunicación y a las industrias culturales, vamos a perder completamente la autonomía, la independencia. Es muy fácil, viendo así, que el New York Times se venda aquí en 50 centavos. Si es que se aplica el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿dónde está el tema de la comunicación como servicio público? ¿Va a dejar de ser servicio público? Frente a eso, Marco, la situación de la organización gremial. Se ha cuestionado inclusive cómo fue la elección última de las autoridades del Colegio de Periodistas. Se habla de 34 votos y de esos 34 votos, 20 serían de los que conformaban la lista y 14 tan solo los que votaron, lo que refleja más allá de estas cifras, más allá de este momento por el que está atravesando el Colegio de Periodistas, una herencia que no estuvo encaminada precisamente a fortalecer la organización gremial, unir a los periodistas, en el caso de los periodistas, unir a los contadores, por decir otro ejemplo, a los contadores en su gremio. ¿Qué es lo que está sucediendo en materia gremial? Sí, efectivamente estamos heredando una situación muy compleja, organizativa y de identidad del Colegio de Periodistas. Son 1.500 inscritos, son 120 activos, de los cuales votaron 60. De los 60, 58 otros fueron positivos. Seguramente los de la lista también, habrá alguien que no votó, y 2 que estuvieron nulos, ¿no? Sí, lo decimos con claridad. Ese es un problema de consolidación institucional que hay que trabajar.
se hizo las elecciones del 30 de diciembre, que hubo vacación, que hubo festividades públicas decretadas por el gobierno inclusive. Era un muy mal día. Y yo sí saludo a quienes fueron a votar porque tienen conciencia gremial. Vamos a recuperar eso, a partir justamente de una mayor preocupación sobre los temas de la comunicación, del periodismo, pero también de los temas de la ocupación, de la profesión, desde el punto de vista de como decíamos hace un momento, de la estabilidad laboral, de los seguros de vida, queremos crear una bolsa de trabajo, porque la desocupación y la precariedad laboral en nuestra profesión es altísima, sin contar incluso con los centenares de graduados y egresados que están saliendo de las facultades y a las escuelas de facultades de comunicación. Nosotros no hay soporte legal para impedir el nuevo colegio. No pudieron hacerlo porque hubo una lista del gobierno que, habiendo estado ya en el colegio en años anteriores, conociendo muy bien el reglamento, no lo aplicaron, no lo cumplieron y creyeron que diciendo no sean malitos, sean democráticos, acéptenos la lista, cuando el reglamento que ellos hicieron, no lo hice yo, ni lo hizo el Tribunal Electoral, es un reglamento que tiene años, no lo cumplieron y por lo tanto quedaron descalificados, pero se ha ido en una campaña de deslegitimación que no tiene mayor curso porque los problemas subsisten y nosotros los vamos a enfrentar. Van a tener una gran tarea, un gran trabajo y nosotros, como en otras circunstancias y con otras condiciones, haremos el seguimiento indispensable. No se diga, hablando del gremio, pues no podría ser de otra manera. Muchísimas gracias a nuestro primer invitado, el doctor Marco Villarroel, presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, docente universitario. Hemos en estos 30 minutos aprovechado al máximo para hablar sobre algunos temas que involucran a la comunicación. Y vamos a tener nuevos espacios. Todavía quedan algunos meses para que se analice el informe para segundo debate de la enmienda constitucional y anhelamos que ese trabajo no únicamente se circunscriba a tratar de hablar con los asambleístas, sino también tratar de crear conciencia en otras instancias de la sociedad ecuatoriana. Estamos seguros que así ustedes lo van a hacer. Y si no lo hacen, ahí estaremos para empujarles a que lo hagan. Muchísimas gracias, Marco. Señoras y señores, aquí ponemos fin a la primera parte de diálogo. Unos importantes mensajes para ustedes y luego volveremos para conversar con el señor presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, el ingeniero Jorge Merlo. Ya volvemos.